Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título Lugar sin pasto y tiene que ver con la historia de un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán y Jonatán era hijo de Saúl, el primer rey de Israel. Así que Saúl era el abuelo de Mefiboset y Jonatán, el hijo de Saúl, era el padre de Mefiboset. Bueno, la historia de Mefiboset comienza muy trágica porque su abuelo y su padre, es decir, Saúl y Jonatán, mueren en combate. Y cuando el rey de Israel cae, cuando alguien era dominado en la guerra, lo primero que se hacía es matar a toda la descendencia de ese rey. Es decir, que Mefiboset, cuando tenía 5 años, ocurre esto. Y como temían que mataran a este niño, la señora que lo cuidaba, cuando recibió la noticia de que había muerto Saúl y su hijo Jonatán, tomó a Mefiboset, lo agarró apresuradamente, salió huyendo y en la huida, en la desesperación de la carrera, se le cae este niño de 5 años y al caérsele sufre una lesión muy grande y queda lisiado de los 2 pies. Y veamos cómo es ese momento trágico para la vida de Mefiboset cuando tiene 5 años. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice así: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Así este niño salva su vida por la mano de su cuidadora, de la señora que lo cuidaba, que le llama nodriza. Pero en la desesperación de esta mujer por salvarle la vida a este niño que tal vez se había encariñado tanto con él y él temió la muerte de este niño, en la huida le pasa este tremendo incidente que cobra con esta lesión tan grande en la vida de Mefiboset. Bueno, la carrera de la huida sigue y este niño es llevado del otro lado del Jordán, lejos de la tierra de Israel, a un lugar de protección, un lugar donde él debía estar oculto, un lugar olvidado. Y allí queda esta situación con este niño en ese lugar. Y a la muerte de Saúl le sucede David. David había sido en su juventud muy amigo del padre de Mefiboset, casi diría íntimo amigo de Jonatán, el papá de Mefiboset. Así que habían entablado una amistad extraordinaria. Cuando se conocieron, vamos leyendo la historia que me narra la Biblia, dice que el alma de Jonatán y el alma de David quedaron ligadas. Y entonces se estableció allí una amistad santa, una amistad pura, una amistad tan sincera como pocas amistades se encuentran hoy en la vida. Dice, en este momento, cuando ellos realizan esta amistad, ellos cuando son jóvenes y pensando en el futuro, David y Jonatán hacen un pacto de unión tan firme. Qué lindo es eso cuando uno puede confiarle algo a alguien, hacer una promesa, confiarle y saber que el otro la va a cumplir, que los dos
involucrados en este pacto van a cumplir esa promesa. Y así fueron David y Jonatán, el padre de Mefiboset, que hicieron este pacto de amistad tan maravilloso. Lo leemos allí en primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 3, dice así: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Qué maravilloso es esa relación tan hermosa, que se amaban como si fueran hermanos de sangre. Eso es lo que quiere decir esta relación de amor que tenían ellos. Se amaban como hermanos de sangre. Y bueno, ellos hicieron un pacto. ¿Y cuál habrá sido ese pacto? Bueno, cuando David ya había descansado de la guerra y había descansado de todo, seguramente él traía a la memoria en esos momentos cuando le agarraba esa nostalgia de no tener a su amigo, ya que había muerto en la guerra, y no contaba con ese hombro para apoyarse, ese lugar para las confidencias que seguramente tenían ambos. Dice que ese pacto tenía un alcance y debemos conocer qué significaba ese pacto y cómo afecta a la vida de Mefiboset ese pacto. Dice primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 15. ¿Qué decía ese pacto? Dice que Jonatán le pide a David en ese pacto lo siguiente. Dice primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 15. Le dice Jonatán a David: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Es decir, no dejes que mi descendencia, le dice Jonatán a David, no dejes que mi descendencia sea olvidada, que quede desatendida, que sea perjudicada. Cuídala. Ese es el pacto que tenían cuando David fuera rey, porque todavía David no era rey. Así que le dice que cuando sea rey, cuida mi casa, cuida mi descendencia. Y seguramente allí David, recordando esos tiempos de amor, de esa relación con este amigo que ahora no lo tenía, pero allí recordando eso se acordó del pacto. Y era un pacto que él tenía que cumplir, que no se podía olvidar por la memoria de su amigo Jonatán. Así que lo que hace David es mandar a preguntar a alguien, ubica a un siervo de la casa de Saúl, lo manda a llamar para que él averiguar si quedaba alguien de la casa de Saúl, sobre todo algún descendiente de Jonatán. Y entonces dice, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3, dice: el rey le dijo, cuando llama a este siervo que quedaba de la casa de Saúl, se llamaba Siba, dice así, el rey le dijo, hablándole a Siba, dice: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Me imagino David cuando escucha esta noticia hermosa de que todavía podía cumplir ese pacto que había hecho con Jonatán. Un hijo de Jonatán había quedado. Y entonces él escucha esta palabra, lisiado. Pero eso a él no le causó un impacto negativo, sino que quiere saber más sobre este chico o esta persona lisiada que ya es un hombre grande. Y entonces Siba le cuenta y el rey pregunta, Siba le responde. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 4. Dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Dice este hijo de Jonatán, que es lisiado de los pies, está en casa de Maquir, dice hijo de Amiel, en Lodebar. Estaba al otro lado del Jordán, lejos, en una tierra olvidada, y dice que está en Lodebar. Lodebar es lugar sin pasto.
Por eso el título de esta historia, Lugar sin pasto, porque así estaba Mefiboset. Estaba en un lugar olvidado, estaba con su lisiadura, tal vez vivía humildemente, sin poder trabajar, sin poder defenderse, y allí lo veríamos seguramente en una casa precaria, tal vez, y bueno, allí estaba olvidado. Y entonces es como que David quiere que lo vayan a buscar, quiere conocerlo, quiere extenderle su mano, quiere ayudarlo. Y entonces dice que lo manda a llamar por medio de este siervo Siba. Y cuando Mefiboset viene y se presenta ante el rey, y allí me imagino ese impacto que le habrá causado a David ver al hijo de Jonatán. Y qué triste habrá sido para David verlo en esas condiciones. Tal vez su vestimenta era humilde, tal vez no era la adecuada para lo que era Mefiboset. Recordemos que Mefiboset era uno de la casa real, porque pertenecía a la familia de Saúl. Él tenía un futuro próspero, tenía riquezas de todo, pero en este momento estaba en la miseria total, estaba en un lugar olvidado, lugar sin pasto. Y allí entonces cuando está frente a David, David habla con Mefiboset y le dice así, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y allí vemos esa escena. Imaginémosla mejor. Cuando alguien asumía el trono, lo primero que hacía era matar a todos los descendientes del rey anterior. Así que me imagino que Mefiboset, cuando el rey lo mandó a llamar, habría pensado, me descubrieron que estoy aquí en este lugar, el lugar sin pasto, en Lodebar. Dice, me descubrió el rey, me mandó a llamar y estaría allí temeroso y esperando que David diera la orden a sus guerreros, a sus soldados, para que lo mataran. Pero en lugar de eso, David lo llamó por otra situación, por un pacto que había hecho con el padre de Mefiboset. Y entonces David le va a confortar y le va a quitar ese miedo que él tiene y le va a decir, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué hermoso habrá sido para Mefiboset escuchar las palabras de este rey. Dice, yo te voy a devolver, primero no te voy a matar, no tengas miedo. Dice, no te llamé para matarte. Segundo le dice, te voy a devolver tus tierras, las tierras que te hubiesen pertenecido si Saúl hubiese seguido rey o si Jonatán hubiese ocupado el trono de Saúl. Dice, esas tierras yo te las devuelvo. Dice, y haré que gente trabaje para vos y esas tierras produzcan y vos seas el dueño y recibas toda esa producción. Todos los bienes que tienes están allí, son tuyos. Pondré gente a trabajar para ti. Así que me imagino Mefiboset no podría creer esta situación. Y le dijo algo más David. Otra cosa. Dice, quiero que todos los días comas en mi mesa. Cada vez que yo me siente a comer, quiero verte allí en mi mesa, sentado como uno de mis hijos, como uno de mis allegados más queridos, más amados. Y entonces qué hermoso es pensar en esto, que David le devolvió a Mefiboset su dignidad y le aseguró una vida en la casa del rey, un futuro en la casa del rey, un lugar donde él estaría por siempre sentado a la mesa comiendo con el rey, cada día. Qué hermosa historia, ¿verdad? Qué hermosa historia como sigue. Y también Mefiboset tenía familia, porque no estaba solo. Él tenía un pequeño hijo. Y es hermoso como él a la vez va a asegurar el futuro
de su familia. Leamos segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 12. Dice así: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Es maravilloso ver cómo se le fue restaurado a Mefiboset su vida, como si hubiera seguido cuando él estaba en la corte real. Y hay un versículo que me encanta, dice segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 13. Este versículo es maravilloso. Dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Dice que él vivía en Jerusalén, la ciudad del gran Dios, la ciudad de David, y él todos los días comía en la mesa del rey. Y es maravilloso ver cómo observa el pasaje, que él estaba lisiado, lo que quiere decir que aunque estaba lisiado, él cuando estaba sentado a la mesa no había diferencia con el resto de los comensales. Y esta es la misericordia que le extendió este gran rey David. Qué hermosa es esta historia. Esta historia nos tiene que hacernos parecer a algo, y nos hace parecer a nosotros. Porque ¿sabés una cosa? Nosotros también somos producto de una caída. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado, y por causa de haber caído en pecado, toda la raza humana fue afectada. Y aunque nosotros nos vemos como normales, Dios no nos ve de esta manera. Dios puede observar nuestras debilidades. Y nosotros hemos sido afectados por esa caída. Por eso tenemos esta forma de ser los seres humanos y mostramos esta lisiadura espiritual. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que nosotros estamos como Mefiboset, en Lodebar, en un lugar sin pasto, un lugar sin esperanza, lejos de Dios, esperando el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Porque sabes una cosa, un día todos nuestros pecados serán expuestos allí en el juicio final, el juicio que Dios tendrá con todos los seres humanos. Y nosotros no tenemos derecho a la mesa del rey, pero nuestro destino puede ser cambiado. ¿Por qué no? Como la vida de Mefiboset, que fue cambiada. Y en vez de huir de Dios, podemos sentarnos a la mesa de Dios. Y vos me podrás preguntar, ¿pero cómo es posible esto? Y sí, porque así como a Mefiboset el rey David lo mandó a buscar, ¿sabés una cosa? Dios el Padre un día envió a su Hijo Jesucristo a buscarnos. Él vino a este mundo y vino a buscarnos a nosotros en estas condiciones, en este lisiamiento espiritual, con todas estas debilidades o estos pecados que ocultamos cada día. Y Él vino a buscarnos. Y dice allí Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te acordás cuando Mefiboset fue llamado por el rey David y que él estaba allí temeroso esperando ser ejecutado, esperando la orden del rey que dijera mátenlo, porque es de la descendencia de Saúl? Sin embargo, le extendió su misericordia y no lo mató. Lo mismo pasa con el Hijo de Dios. Él vino a buscarnos, pero no para matarnos, sino para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad. Dice Juan capítulo 3, versículo 17,
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no envió a su Hijo a condenarnos, al contrario, envió a su Hijo a este mundo para salvarnos. Y sabes una cosa, Dios también hizo un pacto con su Hijo, de la misma forma que David hizo pacto con el padre de Mefiboset. Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron un pacto, que Él tenía que pagar, el Hijo de Dios tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Y Él se haría cargo y moriría por nosotros. Y entonces el Padre ejecutaría el juicio sobre el Hijo de Dios. Y de esta forma Él podía venir a este mundo, morir por nosotros, y entonces podría rescatarnos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Por lo tanto, todo aquel que se acerca a Jesús, que lo recibe en su vida como Señor, como Salvador, y acepta este llamado del Hijo de Dios, entonces dice que haya salvación. En vez de hallar condenación, haya misericordia, haya compasión de parte de Dios. Y sí, su Hijo nos vino a buscar. Cuando Jesús vino a este mundo y ya era el momento que tenía que ir a la cruz, invitó a sus discípulos a comer, a cenar. Y allí estuvieron juntos cenando. Y cuando Jesucristo ya tenía que ir a cumplir ese pacto que había hecho con el Padre, de morir en la cruz por nosotros, dice que Jesús les dice estas palabras hermosas. Dice Lucas 22, 29 al 30. Dice Jesús: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús les dice, os asigno un reino. Dice, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino. ¿No es maravilloso esto? Cómo Dios relaciona la historia de Mefiboset con nosotros, invitándonos a ser parte de su mesa, a compartir la mesa del Rey. Y dice que Él puede limpiar nuestros pecados. Y cuando estemos a la mesa del Rey no se podrá observar esas debilidades espirituales, porque estarán cubiertas por la sangre del Rey, quien murió en la cruz por nosotros. Así que podemos nosotros, en vez de ir a un lugar de condenación eterna, a un lugar de juicio y muerte eterna, podemos cambiar nuestro destino, porque para eso el Hijo del Hombre vino a buscarnos. Y sabes una cosa, Él te ha venido a buscar en esta hora. Sí, si tú no le has abierto tu vida a Jesucristo y Él no forma parte de ti y no comes cada día con el Rey, entonces puedes hacerlo a partir de ahora si tú le abres a este maravilloso ser que te vino a buscar. Porque sabes una cosa, Él golpea la puerta de tu corazón todos los días. Y Él todos los días te llama y ahora también te está llamando. Y Él desea que tú le abras y lo invites a entrar en tu vida para que Él pueda comer contigo y tú comerás a la mesa del Rey. Dice Apocalipsis, el libro de las profecías, en el capítulo 3, versículo 20, dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere tener comunión contigo, quiere perdonarte todos tus pecados y quiere estar siempre, siempre a tu lado. Y un día cuando partas de este mundo, quiere llevarte a su reino. Y Él desea que te sientes en su mesa y que allí estés como uno de los súbditos del Rey, en ese lugar de privilegio. ¿Te gustaría estar en la mesa del Rey? Bueno, hoy es el día en que Jesucristo te vino a buscar.
lo que tienes que hacer es reconocer esas debilidades que te han llevado tan lejos de Dios, que te han llevado a un lugar olvidado esperando el juicio. Tienes que confesarle a Jesucristo con tu boca, con tus palabras, que salgan de tu mismo corazón, sinceras, pero confesarle tus pecados. Pedirle perdón a Jesucristo con tu boca, hablando con Él, porque Él está vivo y te está escuchando. Y tienes que pedirle perdón y decirle que te arrepientes de haberle ofendido y que te arrepientes por todos los pecados que has cometido, a las personas que has ofendido y sobre todo que has ofendido a un Dios santo. Pídele perdón y también, lo más importante, invítalo a entrar en tu vida. Pídele que se quede contigo para siempre. Acéptalo como Señor y como Salvador. Y entonces, al igual que Mefiboset, comerás todos los días en la mesa del rey. Y es más, te espera un lugar en su reino, en el mismo cielo, donde allí también pasarás no todos los días, sino una eternidad, comiendo juntos con el rey, sentado a la mesa. Y allí no se podrá ver ningún tipo de lisiadura, porque es la mesa del rey, es un lugar de privilegio. Ve a Jesucristo, habla con Él, porque Él ya te vino a buscar. Abre tu vida, recíbelo como Señor y como Salvador, y sal de ese lugar, de Lodebar, sal de ese lugar sin pasto, para entrar a un lugar de privilegio, el privilegio mayor de estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ve a Jesucristo, habla con Él y recíbelo en tu vida y come con Él todos los días en la casa y en la mesa del Rey. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.